Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de especulaciones, emociones y, quién sabe, quizás hasta de sorpresas mayúsculas. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que hasta ahora parecían seguir caminos separados. Si han adivinado bien, si están pensando en ellos, Can Yaman y Demet Özdemir. La fecha de hoy, 30 de enero de 2026, podría quedar marcada en la historia de la farándula turca por algo realmente inesperado. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras dosis de noticias, rumores y los chismes más jugosos del espectáculo. Vamos a empezar porque hay mucho de qué hablar. Imaginen la escena: estamos a finales de enero de 2026, el frío aprieta en algunas partes del mundo, pero la temperatura en las redes sociales y en los foros de fans de las telenovelas turcas está que arde. Y todo por un rumor, una pista, una conexión que ha explotado de la nada y que ha puesto a trabajar a las mentes más agudas de la investigación farandulera. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bien, parece que dos mundos que creíamos completamente distanciados podrían estar a punto de colisionar de una manera muy, muy especial. Hablamos de Can Yaman, el galán que conquistó corazones con su carisma y su imponente presencia en pantalla, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que nos ha cautivado con su dulzura y su capacidad interpretativa. Lo que sucede es que de repente han empezado a circular conexiones, cruces de caminos, y la especulación es salvaje. ¿Podría ser esto el preludio de un regreso a la pantalla juntos, algo que muchos fans han estado esperando con ansias desde que compartieron el set en Erkenci o Pájaro Soñador, donde su química era simplemente explosiva? Para quienes no recuerden o sean nuevos en nuestro canal, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir va mucho más allá de la pantalla. Su relación en Erkenci fue un fenómeno. La química entre Kandibit y Sanemahid era tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y se instaló en la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. Las escenas entre ellos eran pura magia, y la complicidad que desprendían hacía que cada mirada, cada roce, cada diálogo, se sintiera auténtico. Y claro, como era de esperar, esta conexión en pantalla rápidamente alimentó los rumores de una posible relación en la vida real. Durante un tiempo los medios y los fans estuvieron pendientes de cada uno de sus movimientos, buscando señales, pistas, algo que confirmara o desmintiera estas especulaciones. Luego de Erkenci, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos. Can Yaman se lanzó a proyectos internacionales, explorando diferentes géneros y mercados, consolidando su fama global. Por otro lado, Demet Özdemir continuó brillando en producciones turcas, demostrando su versatilidad y ganándose el reconocimiento de la crítica y del público. Parecía que, si bien el recuerdo de su colaboración seguía vivo en el corazón de sus seguidores, una nueva unión profesional era poco probable, o al menos, no se vislumbraba en el horizonte cercano. Pero aquí es donde entra la intriga del 30 de enero de 2026. Lo que ha detonado todo este revuelo son una serie de coincidencias que han sido demasiado notables para ser ignoradas. Primero, se ha filtrado información de que ambos actores, de manera casi simultánea, han estado trabajando en proyectos con guiones que podrían estar relacionados con un mismo tema, o incluso podrían ser parte de una misma gran producción. Algunas fuentes, muy bien informadas por cierto, susurran sobre la posibilidad de que ambos hayan sido contactados para protagonizar una nueva serie épica, una producción que promete ser ambiciosa y que busca, quizás, revivir esa magia que tanto nos enamoró. Y no queda ahí la cosa. Se ha detectado que en redes sociales, ambos han interactuado de forma sutil pero significativa. Pequeños likes en publicaciones del otro, comentarios breves y escuetos que, para el ojo entrenado de un fan, son como señales de humo. Además, han surgido imágenes de ellos en el mismo lugar, en el mismo evento, o incluso compartiendo momentos con personas que pertenecen a su círculo profesional mutuo, pero en circunstancias que no parecían planificadas de antemano. ¿Casualidad? ¿O una estrategia perfectamente orquestada para reavivar la llama de la expectativa? Lo que más nos emociona, y creo que a ustedes también, es la idea de que esta posible reunión no sea solo un reencuentro nostálgico, sino el inicio de algo nuevo y grandioso. Si se confirma que están trabajando juntos en un nuevo proyecto, la pregunta clave es, ¿qué tipo de proyecto será? ¿Será una comedia romántica que recuerde
A la frescura de Erkencikus. O quizás, y aquí es donde la especulación se vuelve aún más interesante, ¿estarán explorando territorios completamente nuevos? Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir en un drama histórico, en una serie de suspense, o incluso, en un proyecto de ciencia ficción. Las posibilidades son infinitas y, sinceramente, la idea de verlos desplegar su talento en un contexto diferente es tremendamente atractiva. Los detalles que han salido a la luz son fragmentarios, pero lo suficientemente jugosos como para alimentar horas de debate online. Se habla de que las productoras detrás de estos supuestos nuevos proyectos son algunas de las más importantes de Turquía, aquellas que tienen la capacidad de llevar a cabo producciones de gran escala con alcance internacional. Esto nos sugiere que no estamos ante un proyecto menor, sino ante algo que podría marcar un antes y un después en sus carreras. Además, un detalle que no podemos pasar por alto es el de sus respectivos contratos. En el mundo del entretenimiento, los contratos son la clave de todo. Si ambos han terminado o están por terminar sus compromisos laborales actuales, y si han estado en conversaciones discretas con las mismas empresas productoras, todo apunta a que el terreno está abonado para un futuro juntos en la pantalla. Y no nos olvidemos de sus representantes, esos maestros de la negociación que mueven los hilos en la sombra. El hecho de que sus equipos de representación puedan estar coordinando o incluso trabajando de la mano, es una señal muy fuerte. La fecha, 30 de enero de 2026, se convierte en un punto de inflexión porque, a partir de ahora, cada interacción, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública de Can Yaman o Demet Özdemir, será analizada con lupa. Los fans estarán buscando cualquier tipo de confirmación, por pequeña que sea. Y créanme, la comunidad de seguidores de estos dos artistas es una de las más dedicadas y observadoras del panorama internacional. Lo que sí está claro es que, ya sea que se trate de una colaboración profesional o de algo más personal, la noticia ha generado una ola de entusiasmo y expectación sin precedentes. El mundo de las telenovelas turcas está en constante movimiento, y a veces, las sorpresas llegan cuando menos las esperamos. Y esta, sin duda, sería una de las sorpresas más grandes y esperadas de los últimos años. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de las telenovelas turcas a nivel global? Si Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a unirse en un proyecto, y si este proyecto tiene la calidad y el alcance que se espera, no solo será un evento para sus fans, sino que también podría impulsar aún más la popularidad de las producciones turcas en mercados internacionales. Su carisma combinado, su talento y la memoria afectiva que tienen con el público, son una fórmula ganadora que puede abrir nuevas puertas y consolidar aún más la industria. Además, este tipo de reencuentros en pantalla a menudo generan un debate interesante sobre la evolución de los actores y la forma en que el público percibe sus carreras. Ver cómo han crecido individualmente y cómo se desenvuelven ahora, juntos de nuevo, será fascinante de observar. ¿Habrán desarrollado nuevas facetas en su actuación? ¿Cómo abordarán personajes diferentes a los que nos acostumbraron? En estos momentos lo que reina es la incertidumbre, pero una incertidumbre emocionante, llena de posibilidades. El 30 de enero de 2026 se nos presenta como el día en que las piezas del rompecabezas de esta posible reconciliación profesional empezaron a encajar, al menos en la mente de los fans y de los medios de comunicación. Lo cierto es que esta noticia, o más bien, este torbellino de rumores, nos recuerda la pasión que despiertan estos artistas y la fuerza que tiene el universo de las telenovelas turcas para mantenernos al borde del asiento. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue un momento mágico, un hito para muchos, y la posibilidad de revivir esa magia, o de crear una nueva, es algo que todos esperamos con ilusión. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este rápido pero intenso recorrido por el posible regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a la pantalla. Hemos explorado los rumores, las pistas y la emoción que esto genera. Lo que sí sabemos es que el 30 de enero de 2026 se ha convertido en una fecha importante en el calendario de la farándula turca, un día que sin duda quedará marcado en la memoria de muchos. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este momento de especulación y emoción conmigo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estos rumores son solo eso, rumores, o hay algo más detrás? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizar a Can Yaman y Demet Özdemir si se confirmara su colaboración? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si
¿Les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante? Por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de estas estrellas turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más entretenimiento. Hasta la próxima.